Bueno, les decía entonces que tenemos que ver los compuestos binarios, se pueden nombrar de acuerdo a la nomenclatura stock o tradicional. Y habíamos visto las formas de nombrarlos desde lo que es stock, poniendo la palabra anterior, ya sea óxidos, hidruros, hidróxidos, anhídridos, ¿sí? Más el nombre del metal o no el metal y el número de valencia que tenga, en este caso, en números romanos. Después vimos lo que era nomenclatura tradicional. También usábamos prefijos y sufijos. Por ejemplo, en el caso de algunos ejemplos, tomamos terminan en oso o terminan en ico, o prefijos que empiezan en hipo o terminan en per. ¿Sí? Aquí teníamos una pequeña tablitas de ejemplo. En el caso de el cloro, el bromo o el yodo, que tienen 4 valencias, usan toda la nomenclatura, que es en este caso la tradicional. Empezamos con la más baja, que es la valencia más baja, el hipo, le agregamos el oso. A la siguiente valencia solamente va el oso al final. En la tercera valencia le agregamos un ico. Y en la última, en la cuarta valencia, usamos el per y el ico, ¿sí? Vamos a ver ahora, a partir de esto, los trabajos que ustedes tenían de tareas. Yo aquí tomé algunos ejemplos de algunos chicos, vamos a ir revisando qué es lo que han hecho en este caso. Por ejemplo, tenemos aquí a Tania Erika Guaymas. Escribe las ecuaciones de formación de los siguientes óxidos. Acá me ponen el óxido de plata, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos la plata más el oxígeno y formábamos el óxido de plata, ¿sí? En este caso tenemos de ejemplo óxido de mercurio. Fíjense, ella combina, en este caso, 4 átomos de mercurio más 2 de oxígeno, hace el balance o balancea la fórmula y les queda de esta forma la fórmula, ¿sí? Bueno, después teníamos el óxido de mercurio, el óxido hipobromoso. Y acá en este caso, por ejemplo, tenemos el óxido hipobromoso. Este óxido hipobromoso, No, según lo que venimos viendo ahora de lo que es nomenclatura, pero estaba con sería esto. que el bromo tiene, ¿cuántas valencias, Tomás? Si decimos hipobromoso, ¿ah? Tipo 2. A ver, veamos de nuevo la tabla, no sé, veamos de nuevo aquí, yo te voy a mostrar esta tablita de nuevo. Fíjate, a ver si podés ver acá, yo te doy el bromo, sí está el bromo acá. A ver, si te guías más o menos. ¿Cuántas valencias va a tener? 4. 4 valencias. Ahora, acá dice de que, volvemos de nuevo, es el óxido hipobromoso. ¿Qué valencia será en ese caso? De las 4 valencias. Elian, si podías activar tu micrófono, estaría de 10. Lo tenía apagado el micrófono, Elian. Hola. Hola, Yurisa. Hola, ¿quién más está? A ver. Hola, Brisa. ¿Sí? Espero que me estén escuchando. Sí, profe. Estamos revisando un poco las tareas en base a algunas partes de teoría que estamos viendo. Yo le pregunto acá, por pregunta a Tomás, el óxido hipobromoso, él dice que tienen 4 valencias el bromo. ¿Cuál de esas valencias me está identificando, en este caso, al nombrarla de esta forma en la nomenclatura? Vuelvo de nuevo a la gráfica para que vean, ¿sí? Y Teníamos la primera, el hipo y el oso. Después teníamos solamente oso. Después ico y después per ico, ¿sí? En este caso, vuelvo de nuevo a mostrar. Dice óxido hipobromoso. ¿De qué valencia estamos hablando?
De la primer valencia, porque es la más baja, ¿no? Tengan en cuenta eso, ¿sí? Es hipo y oso. Entonces, vuelvo de nuevo a la tabla. A ver, en este caso dice que la primera va a ser hipo y oso, salvo que tiene 4 valencias, ¿no? Pero fíjense en que hay otros que tienen valencia, 2 valencias y otros que no tienen tienen una sola valencia, ¿sí? Pero los más comunes son que tengan 2 valencias. Después ya vemos que algunos solamente tienen 4 valencias y algunos tienen más valencias también. Pues ya vamos a ver en ese caso cuáles pueden ser, ¿sí? Volviendo de nuevo al tema, hemos dicho de que el bromo tiene 4 y si nosotros tendríamos que nombrarlas a todas las valencias, ¿cómo quedaría en este caso? En el caso del primero sería óxido hipobromoso. Después la segunda valencia, ¿cómo la llamaría, Yulisa? Óxido la segunda valencia, después de bromo. La primera es óxido hipobromoso. La segunda valencia, Óxido permoso. óxido bromoso. La tercera valencia, Brisa, óxido. En vez de poner oso, ponemos ico. Brómico, ¿sí? La última valencia, Elian, por favor, a ver si me escucha, Elian. ¿Cómo quedará? Hiperbrómico, ¿verdad? Sí, perbrómico, ¿sí? Brómico. Sí. ¿Queda claro eso? Volviendo a estamos viendo este tema ahora, ¿no? De cómo usar la nomenclatura. Ahora, si yo usara la nomenclatura por stock, ¿cómo quedaría en realidad en relación a esto, según lo que vimos anteriormente? Vieron que teníamos acá, esta era la de stock. ¿Cómo quedaría en ese caso el bromo? Óxido de... La primera valencia es, en el caso de la primera valencia tiene 2 de valencia, después la tercera tiene 3, 4 y así sucesivamente, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el óxido sería, perdón, en este caso el bromo sería óxido de bromo 2, la primera valencia. Y así sucesivamente, óxido de bromo, y le voy poniendo el número dependiendo de las valencias que me esté indicando, ¿sí? Voy a agarrar, voy a decir, por ejemplo, valencias de bromo, ¿sí? Ahí me indica cuántas son las valencias que tienen, hay una tabla de valencias, por ejemplo, veo la tabla de valencias, me fijo. El bromo me dice que las valencias son 1, 3, 5 y 7, ¿sí? Entonces, el caso del bromo, vamos a ver, yendo de nuevo a la tablita que teníamos aquí, usando la nomenclatura stock, quedaría óxido de bromo 1, después quedaría óxido de bromo 3, óxido de bromo 5 y óxido de bromo 7, ¿sí? Sí. Pero si usamos la nomenclatura por tipo tradicional, me quedaría óxido hipobromoso, después tengo óxido bromoso, después la tercera valencia sería óxido brómico y después tengo el óxido perbrómico, ¿sí? ¿Se entienden? Yo tengo que fijarme acá en la tabla, esta digamos que yo tengo acá de los elementos. Tengo una tabla donde yo puedo ir viendo la cantidad de valencias que tiene cada uno de estos valores. Yo puedo agarrar esta tablita y decir, a ver, ¿cuántas valencias tiene, por ejemplo, el fósforo? Tiene 2 valencias, 3 y 5. El bismuto, 3 y 5. El nitrógeno, 1, 3 y 5. Y después depende dentro de una cierta situación, puede tener 2 y 4 también, ¿no? Pero principalmente veamos las que están aquí sin ningún tipo de añadido.
ustedes pueden ir viendo la cantidad de valencias y a partir de eso pueden ir nombrando la cantidad de, teniendo en cuenta cómo yo no puedo nombrar, ¿sí? Vuelvo de nuevo entonces a las tablas que ustedes tenían aquí. En el primer caso, la actividad que les pedía, vamos a ver las consignas. A ver, un segundito, vamos a la tarea de óxidos. En el caso del, estamos repasando las tareas, ahora vamos a hacer un repaso de todas las tareas que ustedes hicieron. Dice, ejercicio de combinaciones químicas, escribe la ecuación de formación de los siguientes óxidos, el óxido de plata, el óxido áurico, el óxido mercurioso, mercúrico, hipobromoso, óxido, bueno, todo esto que está aquí, si ustedes se fijan, cómo fue, tendrían que poner esto directamente, cómo queda, ¿sí? Cómo queda balanceado después todo esto, ¿sí? Si ustedes quieren, pueden agarrar y poner, por ejemplo, el óxido, lo copio esto, para dar un ejemplo, y cómo quedaría la formulación. Pongo de esta forma en el navegador. ¿Sí? Y aquí me va a aparecer cómo quedaría el óxido bromoso, por ejemplo. ¿Sí? El óxido bromoso, cómo se va generando la obtención del óxido bromoso, dependiendo de lo que yo estoy necesitando. En este caso, estoy necesitando cómo pasar la combinación de bromo y oxígeno. Teniendo en cuenta que estamos hablando de que en el caso del bromoso tenemos valencia de tipo 3. Acá yo no sé por qué, me parece que hay algo que está, hay algún error acá que tiene, ¿sí? Ya vamos a ver puntualmente cómo hacemos este tema. Pero a mí lo que me está importando ahora es la nomenclatura. Que ustedes entiendan que puede haber dos tipos de nomenclatura, la de stock y la tradicional. La de tradicional es la más usada, pero ¿por qué en este caso quiero ver ese tema? Porque casi la mayoría de las tareas están relacionadas con eso. Acá me pide que escriba las fórmulas químicas de los siguientes óxidos. Tendría que poner el óxido de rubidio, el óxido hipobromoso, óxido cúprico. Bueno, todo, acá, por ejemplo, óxido de cromo. Acá, ¿qué estamos usando? ¿Qué nomenclatura estamos usando, Julissa? Nomenclatura tradicional. No, la de stock. ¿Sí? Fíjate, volvemos de nuevo a la La de de stock. Pues fíjate que dice stock. Yo en Ah, stock uso nomenclatura de stock o funcional. Pues se escribe primero el tipo de compuesto y luego el nombre del elemento. ¿Sí? En este caso, sí. si es un óxido, un anhidro, y pongo el metal. En este caso, como acá dice, es el óxido de cromo. Entonces sería un óxido, un metal y que tiene valencia 3. ¿Sí? Eso para que tengan en cuenta. Y por ejemplo, acá yo tengo el óxido cúprico. Ya estoy viendo que tiene nomenclatura tradicional. En este caso, ¿por qué? Tradicional. Porque termina en ico. Y sabemos que es, en este caso, con la valencia, me tengo que fijar el cobre, porque estamos hablando del cobre, de cuántas valencias tiene. Fijo la tablita que le había hecho recién, la tabla, por ejemplo. El cobre, en este caso, tiene valencia de 2 valencias nada más. Entonces, valencia 2, la que estamos usando ahí. ¿Sí? Fíjense, si habla óxido cúprico, si fuera cuproso, sería con la valencia 1. Pero en este caso dice cúprico y me está diciendo que es la valencia que tiene 2 valencias, pero que además es la valencia 2 que tiene el cobre en ese caso. Bien. Veamos entonces la situación de las respuestas que hizo la compañera. Bueno, acá fíjense en el óxido de rubidio, yo como dije, hizo la combinación. En este caso, acá está mal. Fíjense, pone óxido hipobromoso y pone MgCO. ¿Qué es esto? Magnesio. ¿Y por qué pone acá tiene que ser bromo? Ya ahí ya estamos viendo que estaban equivocados. ¿Sí? Es un ejemplo. Yo tomé una sola alumna así por tomar y ver, ir revisando. Por eso quiero ir revisando todo uno por uno. Pero acá se equivocó mal y no identificó, por ejemplo, el elemento. Este es bromo, este es rubidio. Acá tenemos cobre, cromo, arsénico. ¿Sí?
Acá el anhídrido arsénico también hay una situación acá complicada que no estoy viendo que esté bien hecho el trabajo. Pero no vamos a entrar todavía a ese tema. Principalmente estamos identificando los elementos, ¿sí? Bien, sigamos. ¿Qué más tenían de tarea aparte? Bien, ahí está entrando alguien más. Yo por ahí, no me avisan, yo me olvidé que había más gente que estaba por entrar. Yo me olvidé y no le doy permisos. Ustedes avísenme por las dudas si aparece algún mensajito, ¿sí? Bueno, volviendo de nuevo a lo que estábamos revisando, después dice actividad 2, se escribe el nombre de los siguientes óxidos. Fíjense, acá tenemos todos estos elementos combinados con oxígeno. La mayoría de estos son, ¿qué son? Tengo que identificar qué cosa aquí, primero que todo, si son metales o no metales, ¿sí? Por ejemplo, tengo el cobre. ¿El cobre qué es? Un metal, ¿sí? Tengo por ejemplo, lo que es el carbono, ¿sí? También es un no metal. Acá tengo, por ejemplo, un óxido y acá tengo un anhídrido, ¿sí? Fíjense, esto que ir identificando para tener en cuenta para la próxima. Bien, por ejemplo, acá veamos cómo hizo la compañera. Si hizo esa parte o no hizo. Puso óxido de estaño, óxido de plata, óxido de zinc, óxido de azufre, monóxido de carbono y óxido cúprico. Fíjense que acá puso monóxido de carbono, ¿sí? Bueno, Esa es una nomenclatura que tenemos, ¿no? Monóxido de carbono. Ahora, me está identificando que tengo un solo átomo de oxígeno y carbono también está libre. Pero fíjate que podríamos haber hecho también, en vez de usar este tipo de combinación, podríamos haber puesto anhídrido y en este caso tendríamos que identificar que es el carbono. Y el carbono hay que ver cuántas valencias tiene. Para eso voy a la tabla, veo el carbono. Si me fijo en el carbono, tiene 2 valencias. ¿Cómo puede entonces llamarse ese anhídrido? ¿Cómo lo puedo identificar ese anhídrido? En este caso, con lo que es la nomenclatura tradicional. ¿Cómo lo llamaría a la combinación de carbono y oxígeno? En el caso de la valencia 1. Acuérdense la valencia 1, y lo saco de aquí, ¿no? Perdón, valencia 2 y 4. Tiene 2 valencias, la 2 y la 4. En este caso, ¿cómo se lo llamaría en la primera valencia? A la combinación de carbono y oxígeno. Usando la nomenclatura tradicional. En el caso del carbono, ¿no? Carbono. Anhídrido, ¿por qué anhídrido? Porque es un no metal, ¿sí? Y, ¿cómo es el nombre del metal? Del no metal, perdón. Puede ser carbonoso o carbónico, ¿sí? Carbonoso es por la primera valencia, que es valencia 2, y carbónico es por la segunda valencia, que es valencia 4, ¿sí? Fíjense, recuerden esto. Ustedes tienen el carbono tiene 2 valencias. Me fijo después que cuando yo tengo la tablita, puedo nombrarlo, en el caso de que sean 2 valencias, que termine en oso y termine en ico. Pero tengo que poner el prefijo. En este caso, el prefijo que tiene que ir, no tiene prefijo, tiene que usar el sufijo nada más, porque son 2 valencias, es oso o ico, ¿sí? Y ahí, en este caso, ya pondría directamente la palabra anhídrido, porque es un no metal, ¿sí? Bien, volviendo al tema entonces que teníamos aquí, ella pone monóxido de carbono.
Eso es un tipo de nomenclatura, pero si tuviéramos que usar solamente la nomenclatura de tipo tradicional, tendríamos que cambiar eso y tendríamos que poner, por ejemplo, en este caso yo lo voy a cambiar, le voy a poner por dar un ejemplo, sería anhídrido carbonoso. ¿Sí? Carbono. ¿Se entiende o no? Esto es con nomenclatura tradicional. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir revisando todas las tareas y de paso van corrigiendo ustedes también. Se me fue totalmente el tiempo, perdimos tiempo al principio. Igual esto, como siempre, yo media horita vamos a ir viendo y revisando todo hasta que terminemos de ver todas las tareas que teníamos pendientes. ¿Sí? Nos quedamos entonces con este tema, volvemos a repetir. Estábamos viendo de identificar la nomenclatura tradicional y la de tipo stock. ¿Sí? No, Ahora después vamos a ver algunos ejemplos más y voy a ir revisando también las tareas porque estoy viendo ahí lo de Tania, que había unos errores medio graves. Y así voy a ir revisando también porque si no, por ahí mandan la tarea, no se revisa y después están con problemas que ustedes piensan que están haciendo bien y estaban haciendo mal. ¿Sí? Bueno, me voy para otro curso. Los espero mañana y terminamos de ver este temita de por lo menos de óxidos, de ir viendo los óxidos y los anhídridos y binarios también, porque está todo relacionado. ¿Sí? De ir relacionando todo este temita para poder ya, bueno, pasar a esto o dejar ya de un lado. Tiene su tiempo, hay que explicar detalladamente, pero lo bueno es que ustedes también vayan revisando sus trabajos prácticos de lo que presentaron, a ver si se habían equivocado en algo. ¿Sí? Bien. ¿Quiénes están presentes hoy? Me fijo nuevamente. Había entrado... Hola, Elian. ¿Puedes saludar, Elian? Y me voy. no, Hola. Hola, Elian. ¿Todo bien? Sí, Bueno, yo voy a estar revisando todas las tareas antes de, por las dudas, así que tratar de estar presente también. Igual los grabo, los programas. Hoy me dijo Tania que no podía entrar. Tatiana también estaba medio complicada, me decía que después iba a ver video. Así que por ahí si ustedes me avisan con tiempo, yo voy viendo. ¿Sí? Nos vemos, Brisa, Sí, nos profe. vemos, Tomás, nos vemos, Elian, y nos vemos, Yulisa. Gracias, Yulisa, por participar también continuamente.